¿Yo empiezo? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos y a todas las personas que nos siguen en redes. Estamos aquí en una ciudad universitaria en el Centro de Enseñanza para Extranjeros con una invitada de lujo que voy a presentar ahora y cuyo currículum va a leer Elif Lara, el jefe de literatura de este Centro de Enseñanzas para Extranjeros. El acto y el propio concepto de viajar han sido una fuente inagotable de inspiración literaria a lo largo de la historia, dando lugar a lo que conocemos como literatura de viajes. Desde las epopeyas helénicas, las odiseas, las rutas de seda, el Camino de Santiago, pasando por las cartas de relación, crónicas de exploradores, aventuras científicas, todos los viajes científicos, viajar ha sido un generador de obras que conforman ya un canon literario en el que los viajeros están en el centro, donde ya tenemos desde luego los viajes científicos reales o los imaginarios. Por eso son ya casi clásicos los relatos de viajeros en el tiempo, estos que van y vienen al pasado o al futuro, o los viajes al interior del cuerpo humano, o todos los viajes que van al centro de la Tierra o al más allá. El viaje ha sido un tema absolutamente recurrente en la narrativa universal. Incluso distinguimos términos como aventura, expedición, gira, peregrinación, travesía, viaje de negocios, escapadita, luna de miel, que claramente reflejan estas diversas motivaciones, intenciones o formas de desplazamiento. Hay todo un campo semántico, por decir los adjetivos que se asocian con el viaje, como lo lejano, lo salvaje, lo exótico, o como dice este centro de enseñanza, lo extranjero, lo foráneo, y revelan percepciones culturales y sociales sobre lo desconocido. En este mismo campo semántico están también los medios de transporte, los nombres de los medios de transporte, como el tren, el barco de vapor, el avión, el helicóptero, el parapente, las naves como la espacial o el submarino, o el camello, el burro, el elefante, como vemos aquí a Margo Subida viajando justamente con su amiga Miriam Moscona, y que bien podría ser este elefante una bici, una moto o tantas otras mil maneras de viajar, aun cuando no hay desplazamiento, como los famosos viajes espirituales, viajes astrales o incluso a bordo de hongos, peyotes o ayahuasca, que son otra forma de viajar o incluso de mal viajar. En este contexto está una infinidad de sustantivos que completan y detallan los viajes: pasaporte, maleta, mapa, visa, catalejo, astrolabio, GPS, mojonera, check-in, o verbos como desplazarse, recorrer, visitar, alojarse, embarcarse, hospedarse, empacar, despegar, aterrizar, llegar, regresar, recordar y escribir, conmemorar y registrar. Leer y recibir a Margo Glantz en este centro que lleva la palabra extranjero, en el que justamente, y ahora lo platicábamos, recibimos a gente de todo el mundo que viene a México, viaja a México para aprender nuestra lengua y nuestra cultura, conocer nuestro país. Y justamente es en ese centro del viaje donde los viajeros están en nuestras aulas, en sus lenguas y con el interés por conocer no solo la UNAM, sino nuestro país. Incluso tenemos una llamada clínica del viajero, para quien entró caminando por este lado, así se llama esta clínica del viajero, que se dedica solamente a la medicina del viaje y promete ser justamente esta charla un viaje con Margo Glantz. Así recibimos a esta escritora, autora, potentísima, una universitaria que, como ella dice, no es solo universitaria de corazón, sino de cerebro, cuya obra está profundamente entrelazada con la temática del viaje, no solo como desplazamiento físico, sino como una travesía literaria y existencial. Para decirlo en palabras de Margo, para el escritor, escribir es viajar y viajar es leer y traducir. Es leerse en diversas realidades del mundo, traducirlas a un viaje objetivo. Dice Margo, vivir, leer y viajar han sido esencialmente fundamentales en mi obra literaria.
Escuchemos a Margot Glantz hablar de viajes y de cómo la escritura y la lectura son formas de viajar a través de diferentes realidades y culturas, pero sobre todo, cómo son los viajes una forma de reflexionar sobre nuestra propia identidad y posición en el mundo. Viajemos entonces a bordo de la voz de Margot Glantz. Bienvenida, bienvenidísima, querida Margot. Elif, tú vas a presentarlo. Gracias por acompañarnos en esta charla que va a ser muy ilustrativa, muy enriquecedora, con uno de los lujos, diríamos, de nuestra universidad y de la literatura de nuestro país, que es la maestra Margot Glantz. No necesita mayor presentación, pero todos nos despistamos alguna vez, entonces vamos a presentar un breve mapa de la vida y obra de nuestra querida Margot. Ella nació el 28 de enero de 1930 en la Ciudad de México. Es escritora, profesora y periodista, maestra en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en letras por la Sorbonne en París, Francia. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1958, donde fue nombrada profesora emérita en 1994. En 1995 se convirtió en miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha recibido diversos premios, el Premio Magda Donato de 1982 por las genealogías, el Premio Javier Villaurrutia de 1984 por Síndrome de Naufragios, el Premio Universidad Nacional en 1991 y el Premio Sor Juan Inés de la Cruz en 2003 por su novela El Rastro. Ha publicado cerca de 25 libros de creación y ensayo y crítica, entre los que destacan Las genealogías 1982, y como lo decía bien Anel hace un minuto, Margot también nos lleva de viaje en sus obras literarias. Las genealogías nos lleva por su árbol genealógico, nos lleva por los orígenes de su familia que emigró a México, nos lleva por esa raíz que no debemos olvidar en la cultura mexicana, que es la raíz hebraica, que es tan necesario de recordar y que este libro nos ayuda a hacerlo. También Margot nos lleva de paseo por el pasado prehispánico, en el caso de la Malinche, sus padres y sus hijos, que ella coordina, justamente nos lleva de la mano por esta figura tan apasionante para nosotros los mexicanos y para el público global, que es Malintzin. También nos lleva de la mano de paseo por los espacios coloniales en su libro Sor Juan Inés de la Cruz, Hagiografía o Autobiografía de 1995, y luego nos lleva de la Ciudad de México hasta el territorio que escuchaba placenteramente por primera vez las obras de Johann Sebastian Bach allá en Europa, en su novela El Rastro, y finalmente podemos recomendarles su libro de viajes a la India, Coronada de Moscas, del 2012. Muchas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros y con mucho placer la escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Anel. Muchas gracias, Elif. Muchas gracias a todos los que han desafiado los boicots y estén aquí para oírme. En fin, son textos, muchos textos diferentes. Son textos de turista, de maestra que viaja por cosas académicas. También viajo por mi propia nostalgia de familia, etc. Voy a leer algunos textos, muchos de ellos ya publicados en el 1+1, en Babelia y en La Jornada. No sé, nadie lo sabe. ¿Por qué estos viajes circulares que me hacen regresar año tras año a las mismas ciudades? Madrid, Berlín, París, suena un poco pretencioso. Advierto los cambios y para mí, sin embargo, el tiempo no ha transcurrido. Una vez, en 1989, estando en París, la ciudad se regocija. El muro de Berlín se ha derrumbado. Liberación
el periódico francés, todavía un gran periódico entonces, no ha podido dar la noticia. Una huelga que no sé por qué sucedió, se lo ha impedido. Me alberga la amiga de una amiga, amablemente. Salimos a celebrar en uno de esos bistrocitos de Menilmontant, todavía hoy un barrio donde se sigue viviendo como en un barrio normal con parisinos, como antes en el barrio latino, con el Marais, ahora carísimos, con boutique de diseñadores y unas pocas librerías. En pie, los tradicionales restaurantes Le Deux Magots, Le Flore, o enfrente la Brasserie Lip, frecuentada por allá de los años 50 por Sartre, Simone de Beauvoir, Juliette Gréco, esa actriz cantante, toda vestida de negro, hoy en esencia una continuación de los escaparatos de Armani o de Hugo Boss. Afortunadamente, en medio e intacta la librería La Une, que ha triunfado contra los especuladores que deseaban instalar nuevas boutiques. En 90 regresé a Berlín. Quedan algunos tramos del muro. En 2 ocasiones lo había atravesado salvando obstáculos. De súbito, el metro se cortaba en este recorrido, restablecido en su trazado natural. Los edificios ostentaban y ostentan, en el año que lo visité en 90, el impacto de la metralla. Edificios inhóspitos y lóbregos. Ahora, muchos años después, en su nuevo esplendor neoliberal. Decido visitar Dresden, situada en la Alemania Oriental antes, bombardeada por los ingleses al final de la Segunda Guerra. Hecho recordado magistralmente por el cineasta polaco Wajda, en esta noche muere una ciudad, o por Sebald en la historia natural de la destrucción. Cuando llegué, la plaza central ostentaba aún sus ruinas, la más notoria, la Catedral de Nuestra Señora. La pinacoteca famosísima empezaba a reorganizarse, camino entre escombros, y pienso que sería mejor entrar a ver las pinturas. De este viaje recuerdo apenas los siempre celebrados angelitos de Rafael apoyados en una pared casi invisible en la parte inferior del gran lienzo, con sus caritas meditabundas encima, y suspendida entre las nubes, la Virgen aparece en majestad. He vuelto a Dresden hace unos días, pues no hace unos días, pero hace como 10 años. La ciudad ha sido milagrosamente reconstruida. Me entero al leer la guía de que ya había sido destruida a fines del siglo XIX y reconstruida antes de la guerra. La han vuelto a dejar intacta. Todo es nuevo, hechizo, blanco, perfecto. Los enormes cuadros de Canaletto, quien como yo deambulaba de ciudad a ciudad en el siglo XVIII, les ha permitido a los arquitectos restaurarla con precisión laboriosa. Esta vez visito varias veces el museo, una retrospectiva de los padres e hijo Cranach. Es fascinante. Presenta condes, buenos, malos, heroicos, guerreros. Aparecen retratados con sus trajes de ceremonia. Algunas de las mujeres vestidas de terciopelo púrpura, con minuciosos plisados y pesadas cadenas de oro macizo y collares de piedras preciosas, tienen a sus pies un perro faldero. Los condes o duques o marqueses llevan vestimentas elaboradas con incisiones. Me hacen recordar los cuadros de Lucio Fontana. Y además de empuñar una espada y de exhibir de manera espectacular y muy protegida su virilidad, se dejan retratar acompañados por su perro preferido, un enorme mastín o un Rottweiler. No puedo menos que suspirar al llegar a Berlín el 1 de abril. Me entero de que mi perra Lola, blanquinegra y callejera, no puede caminar ni correr, ni comer. El veterinario me dice por teléfono que sería mejor sacrificarla. Su desaparición durante mi ausencia me entristece. Cuando visito por enésima vez la pinacoteca de la ciudad y veo los cuadros del Renacimiento alemán, lo único que me interesa es detectar a los múltiples perros que aparecen pintados de manera indiscriminada. Ya se trate de un nacimiento, una pasión de Cristo o una resurrección, o del retrato solemne de algún caballero teutón. En la noche escucho en la Filarmónica de Berlín, dirigida por Pierre Boulez, la segunda sinfonía de Mahler.
La oigo como si el compositor denigrado por los nazis lo hubiese escrito como un requiem para despedir a mi perrita. El día anterior, Barenboim ha dirigido la primera sinfonía de Mahler, El Titán. Ha cantado Thomas Quasthoff, quien debido a la talidomida carece de piernas y de brazos y es solamente una voz. 2. Fui a Santiago y a Valparaíso en Chile con el objeto de dar conferencias en diversas universidades, pero visité antes como turista el desierto de Atacama con legendaria belleza que se matiza diciendo que es el lugar más árido del mundo. Lo rodean 4 cordilleras de los Andes, Nomeico, La Sal, La Costanera. Hay dunas, ríos delgaditos, geysers situados a 4.700 metros de altura, volcanes en actividad y también varios en extinción. Las montañas son bellas, las iglesias sencillas, blancas y de piedra, sus techos de una hierba que abunda en el campo, muy amarilla, zacatuda y despeinada. Estuve primero en un sitio arqueológico casi ilusorio, cercano a San Pedro de Acatama, llamado Tulor, con algunas piedrecitas sobre la arena que marcan el contenido de posibles edificios. Cultura tiahuanaco, una fortaleza excavada en las rocas, y las teorías de su origen son tan peregrinas como las de la arqueología en general. ¿Acaso no decía Borges que la metafísica era una rama de la filosofía, de la literatura fantástica? Y si cambiamos la palabra metafísica por la arqueología, coincidiríamos con él. El pueblo es blanco, con callecillas rectas y casas de adobe, cerca varios valles, el de la luna y el de la muerte, con arena y sal parecida al arsénico, o por lo menos así me lo parece. Caminé por las dunas un largo rato y como debe de ser, en un lugar con ese nombre, el paisaje es lunar. Subimos al atardecer a un arenal empinado donde obviamente se me hundían los pies y los zapatos se me llenaban de arena. La subida fue homérica, al menos para mí, aunque creo que también para los demás turistas que llegaron a la cima con las lenguas de fuera y el corazón hecho pedazos. Opté por quedarme cerca de la cumbre y de allí contemplar el atardecer pintando de colores maravillosos los volcanes. Hay como 128, de los cuales alrededor de 26 siguen vivos. El espectáculo me recordó otro de mis viajes, el de Australia, cuando visité en el centro de la isla la enorme montaña conocida como Ayers Rock. El volcán más bello y emblemático se nombra Licancabur. De un lado pertenece a Bolivia y del otro a Chile, como el Aconcagua, situado a medias en Argentina y a medias en Chile. La zona es fronteriza, lugar de narcotráfico, artesanías y rencores vigentes. Alguna vez esos parajes pertenecían a Bolivia y a Perú. Dato evidente, subrayado por los nombres de los lugares, las artesanías y la apariencia de la gente. Estuve luego en unas lagunas volcánicas. En las más grandes hay flamencos de 3 tipos que allá anidan, y en la más pequeña, taguas cornudas, aves en proceso de extinción. El guía es amable, melancólico y apasionado por la naturaleza. Hubiese deseado ser biólogo, pero las universidades dejaron ser realmente públicas después de Pinochet. En el puerto de Taconoa vi 2 llamas, una grande y preñada, Macarena. Tarda 1 año la gestación y paren un solo hijo. Otra más joven, Luna, con ojos brillantes, inmensos. Animales domésticos que deambulan por el pueblo de 600 habitantes, como las gallinas por los pueblos mexicanos. Hay un oasis en medio de un paisaje de dunas muy árido, con membrillos, algarrobos, higueras plateadas, perales, maíz, cactáceas, y en medio de la nada solo un río pequeño llamado Loa que alimenta las plantas y su agua proviene del deshielo de las montañas. Vi pasar un zorro que parecía perro, corriendo por el desierto. Estaba hambriento, creo que lo único que tenía de zorro era su hermosa cola, parecido a las pieles que con ese nombre usaban las mujeres de los años 30. Mi guía se llama Harold y el chofer Freddy, son chilenos. Al día siguiente fuimos a los geysers, situados a una altura mayor que la de La Paz
en Bolivia o el Cusco en Perú. Salimos a las 4 de la mañana, hacía 11, 17 grados bajo cero y los chorros de agua se levantan como mareas a una temperatura de 80 o 90 grados sobre cero. Al lado una piscina de aguas termales cuya temperatura es de 30 grados sobre cero y donde los turistas se bañan. Regresé a San Pedro de Atacama, vivita y coleando, como el zorro del desierto, y eso a mi tercera edad. Viajar como turista tiene sus ventajas y sus problemas. Observación obvia pero pertinente. Las cosas se ven desde arriba y con precaución, sobre todo en un país como la India. Pensaba, cuando viajé, que mi experiencia era única. Me tenía envidia a mí mismo por viajar, como si solo yo y mis compañeros de viaje hubiésemos visitado ese territorio inmenso y archipoblado. No era así. Es otra conclusión, pero grullo. Se habla de las experiencias como si el viaje lo hubiese realizado Marco Polo en hilo temporo. En cualquier reunión donde haya más de 5 personas, una por lo menos ha recorrido esos parajes y ha resentido parecidos y simultáneos sentimientos de rechazo y de fascinación. Visitar muchos lugares al hilo es otra de las plagas recurrentes que asaltan a los viajeros, con la consecuencia inmediata de que los lugares se vuelven borrosos. Nada como la fotografía para hacer que los recuerdos regresen con nitidez. Repasándolas, soy capaz de recordar con claridad mis impresiones. Por ejemplo, la más perdurable para mí, la breve visita a Varanasi, ciudad construida para mirar el Ganges, río sagrado, cuyos muelles o ghats se coronan con altos palacios y templos de los siglos XVIII y XIX muy deteriorados. Recuerdan la suntuosidad decadente de Palermo o de Cap-Haïtien en Haití. Cada uno de los ghats es diferente y ocupa un lugar especial en la geografía religiosa de la ciudad, asegura la guía. En cambio, el guía de carne y hueso trata de desembarazarse de nosotros, no sin antes lograr que compremos mercancías en lugares inhóspitos con el pretexto malsano que desde una tienda puede apreciarse una vista privilegiada de una mezquita dorada con acceso prohibido a los gentiles. Después de habernos recorrido callejuelas estrechas, malolientes, repletas de cagaduras y transitadas por leprosos, vacas, perros sarnosos, comerciantes y creyentes dedicados a rezar fervorosamente frente a los altares de pequeños templos hinduistas. Por eso, durante la visita nocturna que hicimos a la ciudad, para visitar un festival de claro perfil hollywoodesco y al uso de los turistas extranjeros, despachamos a nuestro guía y recorrimos a solas varios de los ghats o muelles que durante la mañana habíamos admirado desde una barca. De noche, la ciudad es espléndida, aún más cuando la luz eléctrica se apaga de repente. La luna llena ilumina las escalinatas de mármol y los templos y palacios adquieren una realidad fantasmagórica. Uno o una camina con cuidado para no tropezar con los enormes bostas de vaca que decoran las escalinatas de mármol y los templos y palacios adquieren una realidad fantasmagórica. Uno o una camina, ya lo dije. Algún vecino cuyo hobby así lo llama, conversa con nosotros porque para él platicar con los extranjeros que visitan la ciudad es un hobby. Estamos a un paso del Ghat donde se creman los muertos. Entiendo, dice, cuando el extraño y peculiar a carne humana quemada nos alcanza, que esas ceremonias pueden parecerles extrañas. Es hermoso, sin embargo, saber que nuestros parientes o amigos han logrado purificarse y sus cenizas descansan en el río Ganges. Regresamos también purificados, más conformes y adaptados a lo que estamos observando, y cuando llegamos a la escalinata principal que conduce a la ciudad, un espectáculo maravilloso nos detiene. 2 pequeños templos ocupan estratégicamente las 2 esquinas de la calle. Un bello joven practica alucinado una ceremonia, ayudado por un santón. Esos hombres no follan, nos dice Pablito, un joven de 15 años que ha estudiado español y catalán para atender a los turistas. Sus movimientos son delicados y sensuales. En uno de los altares está Shiva, al lado Kali,
la diosa maligna y benigna al mismo tiempo. En su libro A las orillas del Ganges, el novelista austriaco Joseph Winkler relata: los cabellos blancos y grises del hijo inválido, viudo, estaban todavía sobre la piedra redonda del altar de las incineraciones, entre los fragmentos de carbón de madera y residuos de huesos calcinados. Como de costumbre, yo estaba sentado cerca de esa losa con mi cuaderno de notas abierto sobre las rodillas y observando los preparativos de una cremación. Le quité la tapa a mi pluma. Algunas gotas de tinta azul cayeron sobre el escuálido tórax de una cabra gris y negra, adormecida sobre mis rodillas, de respiración frenética que movía la cola sin cesar, después de roer hasta saciarse un hueso humano a medias carbonizado. El último texto. En la balanza desigual. He ido varias veces a Bogotá y, cosa curiosa, nunca había subido al Monserrate, visa obligada cuando se viene a esta ciudad. Esta vez fui con unos amigos, Camilo, mi anfitrión, y Daniel, mi amigo y director chileno. Hicimos una larga cola y por fin tomamos el teleférico. Me dio un poco de vértigo. Camilo me cuenta que él casi siempre sube a pie. Solo de pensarlo me sofoco. Desde lo alto se contempla la gran ciudad, la roja ciudad enladrillada. Uno está por donde ahora se ven desparramados varios rascacielos. Los pintan de azul y verde, o los abarrocan. Me produce una sensación de desazón. Contrastan con la sierra, obviamente muy verde y muy frondosa. Tranquiliza, pero me comentan, los árboles son casi todos eucaliptos, atentan contra la biodiversidad. Los altos edificios, con sus inútiles adornos, me perturban. Llegamos, unas escaleras conducen a un templo. Es católico, pero no sé por qué la fachada me da la impresión de que se trata de un recinto evangélico. En el altar un Cristo desmiente mi impresión, pero aumenta mi curiosidad. Acostado se incorpora a medias, como con el deseo de resucitar. Una duda semejante me asaltó cuando pasaba frente a un edificio de tipo neoclásico con mis amigos Olga y Gilberto, compañeros de mi hija Renata en la Escuela de Restauración y Conservación del Instituto Nacional de Antropología en México. Les pregunté si era un templo evangélico, uno de los miles que pululan desde hace tiempo por nuestras ciudades. No, me dijeron, es el antiguo columbario del cementerio central intervenido por la artista Beatriz González. Nos dicen que dijeron también que millones de evangélicos que participaron con otros colombianos en el plebiscito a favor en contra de la paz. No, repito que los acuerdos de la paz, su voto fue decisivo. No tengo cifras oficiales, pero sí salieron a votar 4 millones de evangélicos, probablemente la mitad de ellos rechazó los acuerdos. Salimos de la iglesia, me da sed y bajamos al restaurante. Enfrente de una curiosa escultura pequeña, representa un búho, desentona. El camino serpentea y en los recodos aparecen conjuntos escultóricos que reproducen la pasión del Cristo. Enfrente del Montserrat, el otro cerro, en lo alto un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe, la patrona de México. Hubiera debido visitarlo. Al día siguiente fui a desayunar a Palo Quemado con Alejandro, Camilo y Edwin, el mercado donde compré café, hierbas raras y curativas, bebí jugo de feijoa, de gusto amargo y de un raro color verduzco. Tomé chocolate, lo acompañé con pan blandito y pan de coco y admiré una vasta cantidad de legumbres no conocidas en México. En la mesa donde nos acomodamos estaban 3 personas más. Una mujer me abrazó y me dijo que leyó uno de mis libros, lo cual me impresionó enormemente. En Palo Quemado había uchuvas, descrutas como fruta exótica con propiedades terapéuticas, galupas, rugosa cáscara amoratada, parienta del maracuyá, lulos, leo, fruta rica en calcio, potasio, magnesio y para mí extraño y agrio sabor, y otras más. 3, solo nos quedan los muros. Ahora hago un alto en el camino. Ahora la instalación que hizo Doris Salcedo en un edificio abandonado de la ciudad. Recinto con espacios verdes y muros de adobe a medias derruidos, cerca del Palacio Nariño, el Palacio Presidencial. Una puerta colonial sirve de entrada. La exposición se intitula Fragmentos. En las habitaciones
las paredes desnudas y un suelo en apariencia terso, casi común y corriente como todos los pisos, pero al caminar se siente como si se caminase de pronto sobre arrugas. Una sensación extraña. ¿Por qué arrugas?, me pregunto. No lo sé. Quizá más bien heridas o cicatrices de las heridas. Un suelo forjado con los 37 toneladas de las armas entregadas por las FARC. Armas fundidas a fuego lento, casi de crematorio. Armas martilladas tenaz y ferozmente por 20 mujeres que fueron torturadas y violadas en las distintas regiones asoladas del país durante los muchos años que duró la guerra civil. Mujeres que al golpear con sus martillos la masa de hierro fundido, lograron transformarla en una lámina de acero que serviría para tapizar los suelos de un museo, al tiempo que al hacerlo descargaban su ira y su vergüenza sobre ese material. 37 toneladas de armas fundidas y martilladas sobre las cuales camino. 4. Auras Anónimas se titula una intervención de la actriz Beatriz González, escenas grabadas sobre el mármol de los nichos de los que alguna vez fueran los columbarios del cementerio central de Bogotá o cementerio de los pobres, nichos despojados de sus huesos y destinados a ser derruidos. Indago, busco, encuentro. Encuentro que en 2003 hubo un proyecto de erradicación de plantíos de coca en Villahermosa, un municipio del departamento de Meta en Colombia, proyecto que había de reducirse mediante el trabajo comunitario de campesinos y excombatientes que decidieron abandonar la lucha armada y resentarse a la vida civil. Solo hubo unos cuantos sobrevivientes. El resto fue aniquilado por la guerrilla. Entre los pocos que no murieron, algunos se arriesgan a recoger los restos de los caídos y los trasladan de la misma manera en que otras épocas se trasladaban de una comarca a otra del país los enseres de labranza y los animales domésticos. En las 9,000 lápidas intervenidas por González se repiten 8 escenas con ligeras variantes. 2 hombres llevan un bulto, tomando cada uno los extremos del sudario o suspendiéndolos sobre una vara que colocan sobre los hombros. Como en algunas de las fotos de Jesús Abad Colorado, donde aparecen campesinos desplazados transportando sus animales o las escasas pertenencias que pudieron salvar de la contienda. Curiosa o macabra repetición. Restos contra restos. Los restos de los muertos de los pobres enterrados en el cementerio central, desterrados de sus tumbas, dieron lugar a una inacabable serie de imágenes que intentan preservar la memoria. Que sean tantos tiene una intención, explica Beatriz González. En este país hay que repetir las cosas 1000 veces, pero con ojos de presente y no de pasado. Alguien me dice una noche, si quieres conocer Bogotá, tienes que visitar el Hospital de San Juan de Dios. Cumplo. Este hospital fue fundado en el siglo XVIII, pero ya prestaba servicios de salud desde 1564. Fue clausurado en 2004 por cuestiones laborales. Actualmente se encuentra casi en ruina la mayoría de los edificios en los que se albergaban las distintas especialidades médicas. Lejos se advierte un campo deportivo, un terreno con alta maleza no devastada, que quizás allí se juega un fútbol. Más lejos, tenderos con ropa. Muy pronto recobrará quizá su antiguo resplandor para convertirse otra vez en una red hospitalaria, ahora dirigida por la Universidad Nacional de Colombia y administrada por la Secretaría de Salud, proyecto iniciado en 2014 por el exalcalde de la ciudad, Gustavo Petro. Cerca del templo barroco de San Agustín, en el claustro de ese antiguo convento bogotano, la extraordinaria exposición de alrededor 520 fotografías de Jesús Abad Colorado, intitulada El Testigo, documenta más de 20 años de violencia que han producido 8 millones de víctimas y 800,000 desaparecidos. Simple estadística que lo describe así, me recuerda a los campos de exterminio nazis y la administración de la muerte, la producción de cenizas, impresión agigantada cuando ve una fotografía que muestra a mitad de un claro de la selva un horno crematorio donde se incineraba a los cadáveres de los ajusticiados. Me viene de pronto a la cabeza esa palabra, ajusticiados. ¿Justicia de qué?
¿Acaso tantas muertes pueden achacarse a la justicia? El máximo refinamiento, construir un horno para deshacerse de los cadáveres como desechos de una larga historia ominosa. Me detengo, pienso en las innumerables fosas clandestinas que se van descubriendo a lo largo del territorio mexicano. Pienso en los miles de cadáveres que los sicarios de los cárteles de la droga han disuelto en ácido también en México, y siento una extraña y siniestra hermandad. En uno de los muros leo que campesinos acusados de ser guerrilleros fueron torturados, desmembrados y luego incinerados para no dejar ningún vestigio. Solo entre los árboles, la maleza, el horno y el único testigo. En el nordeste de Antioquía, un grupo armado dinamitó un oleoducto e incendió el río, parte del bosque y del pueblo. Veo las llamas. Camino un poco más y me detengo ante el retrato de un niño como de 5 años, de ojos muy vivos y camiseta agujerada. Y solo quedó una red de agujeros. Se leo, se canta en un texto náhuatl escrito después de la conquista de Tenochtitlán. Más lejos, abandonada, entre despojos, una niñita de 3 años, con medio torso desnudo, nos mira con asombrosa vitalidad. Un padre con un bebé muerto en los brazos, mujeres campesinas cargando ataúdes y letreros contra la guerra. De repente, un perro echado ostenta en su pelaje una inscripción con las letras AUC, que me explican son las iniciales de quienes pertenecen o pertenecían a las autodefensas. Grupo de paramilitares quienes junto con otros grupos han devastado sistemáticamente regiones enteras de Colombia. Me detengo. Es un close-up de una cartuchera sobre un torso de un personaje desconocido. Otra foto con un soldado sicario o paramilitar, o autodefensa o guerrillero que lleva atravesado en el pecho la cartuchera y entre los cartuchos una imagen del crucificado como un amuleto contra las balas. En lo de más allá se retratan los cartuchos simplemente, como amuleto, simplemente. Uno de los libros más emblemáticos que nos habla de la Revolución Mexicana se llama Cartucho, es de Nelly Campobello. Un niño soldado cargado de fusiles ríe extasiado, al lado una anciana negra, estatuaria, es del Chocó, una región de enorme vitalidad, donde a pesar de la violencia, el despojo, sus habitantes extraordinarios artesanos fabrican las más hermosas y bellas elaboradas artesanías del país. Las naves ancestrales de los muertos y las cestas de empalma de guerregué que se usan para almacenar agua. No tenemos ojos ni corazón ni conciencia para mirarnos en el espejo roto de la guerra, reza un letrero pintado en la pared. Otro cuenta simplemente, cuando llegamos a Nueva Venecia, la gente nos dijo, 14 pescadores, son 39 los muertos. Allí estaba toda la sangre y la ropa afuera de la iglesia. El resto de los asesinatos fueron encontrados a lo largo de la Ciénaga. Habían pasado 2 días después de la matanza. Pienso de nuevo en Vietnam, en los campos de exterminio, en las aldeas abandonadas y devastadas, en una sala escolar destruida a la que solo queda un pupitre abandonado o en muchos desplazados caminando con sus pertenencias, un cochino o un refrigerador sobre los hombros. Una procesión. Una procesión que avanza cargando ataúdes en medio de la nada, botas, lechos, tinas, viudas, huérfanos, gente que coloca entre 2 palos una cuerda de las que cuelgan unas gallinas a unos chivos. Un hombre frente a una